Hola chicos, en este nuevo video vamos a trabajar el tema de los fósiles y el proceso de fosilización. Entonces, para iniciar con nuestra actividad, primero vamos a definir qué es un fósil. Tenemos que conocer qué es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a hacer un fósil y si vamos a hacer un fósil, pues miremos qué características tienen los fósiles y cómo se dan los procesos de fosilización. Entonces, todos los fósiles son restos o evidencias de vida de organismos del pasado. Son de días del pasado, es decir, que ya no existen esos seres vivos, pero que existieron hace millones de años. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, a través de la datación radiométrica, los estudios químicos que componen a los fósiles. Sin embargo, este no es el objetivo del video. El objetivo es, bueno, primero definir qué era un fósil. Segundo, vamos a mirar cómo se da ese proceso de fosilización. Entonces, para que un organismo vivo se convierta en un fósil, tuvo que haber cambiado desde su componente físico, desde su componente químico y desde su componente biológico. Cuando se cambian estas tres características y vamos a obtener luego un fósil o bueno, un resto o evidencia, que ya vamos a ver cuáles serían esos restos y evidencias, llamamos ese proceso como fosilización. Y como les acabo de decir, la fosilización entonces ocurre de diferentes maneras. Sin embargo, todos los procesos de fosilización consisten bueno, la mayoría consisten en unas etapas básicas. A continuación vamos a ver en un pequeño video cómo se da el proceso de fosilización en el caso, por ejemplo, de los moldes, en el caso de la permineralización, ¿sí? Cómo se ocurren ese tipo de fosilización. Bien, entonces vamos ahora a ver en concreto los tipos de fósiles. Hay básicamente 5 tipos de fósiles. Entonces vamos a comenzar con los 3 tipos de fósiles en los cuales, después de haber sido enterrados por los sedimentos, como vimos en el video anterior, van a ocurrir entonces unos cambios en esos restos que han sido enterrados por los sedimentos. A ese proceso que ocurre cuando se han enterrado bajo todas esas capas de tierra por mucho tiempo, se le llama soterrado. Entonces, cuando escuchamos la palabra soterrado, significa que es un fósil que ha sido fosilizado gracias al proceso de soterrado, al proceso de sedimentación o acumulación de sedimentos encima de él. Bien, vamos a empezar con el primer tipo de fósil. Entonces, el primero se llama permineralización. La permineralización es un proceso donde, por ejemplo, los organismos vivos que están constituidos por moléculas orgánicas, sus componentes se van degradando. Y en su lugar van ocupando esos espacios donde estaba la materia orgánica, le van a ocupar materia inorgánica. Entonces, minerales, partes de rocas que estaban o que hacen parte de esos sedimentos ocupando ese lugar. Entonces, van a adoptar la misma forma, ¿sí? Y por eso cuando se desentierra vamos a ver que tiene casi la misma estructura. Ejemplos de este tipo de fósiles que han sido fosilizados por permineralización, encontramos por ejemplo fósiles de troncos. Ya lo que hay ahí no es un tronco, no es madera fosilizada, ¿sí? Sino simplemente es minerales que rellenaron los huecos que se iban desprendiendo, que iban quedando libres cuando se iba perdiendo esa materia orgánica y ocupaban ese lugar y por lo tanto le dan esa forma de lo que era el tronco. O también las conchas, algunas conchas, no todas, algunas conchas también pueden sufrir este proceso. Entonces no es que sea el hueso o la misma estructura, la misma composición de la estructura de la concha, sino que es minerales o pedazos de roca que han ocupado ese espacio y adoptaron la misma forma. Bien, entonces ese es un tipo de fósil. Al tipo de fósiles que sufren permineralización, en el caso de los troncos, se denominan como silopantos. Vamos a ver el segundo tipo de fosilización. Es compresión carbonosa o impronta. Normalmente se le conoce como las improntas y se da más que todo en organismos que son muy delgados, ¿sí? Donde no hay partes duras
y bueno, que están constituidos obviamente por toda la materia orgánica. En este caso vamos a ver que son las hojas, claramente, bacterias también se han encontrado, insectos y hongos. Ojo, este ya no es un resto. Esto no es un resto, es decir, una parte que haya quedado, sino es una huella, como lo diríamos. Es decir, como una imagen de ese organismo como era antes. Entonces, ¿qué sucede? Todos estos organismos, bueno, como todos los seres vivos, en este caso estos, como no tienen partes duras, sino más que todo son blandas, la composición del carbono, del oxígeno y el hidrógeno se van a ir perdiendo lentamente. Entonces, primero se van a ir perdiendo cuando están ahí comprimidos con toda esa roca o esos sedimentos encima. Van a irse desprendiendo el hidrógeno, el oxígeno y por último va a quedar entonces solamente el carbono. Y va a quedar entonces negro, porque el carbono da una tonalidad oscura. Y va a quedar como si fuera una hoja de carbón, como cuando ustedes utilizan la hoja de carbón. Y eso entonces va a quedar manchando donde está siendo comprimido, en la parte de la roca. Eso va a hacer entonces que la imagen de ese organismo quede pegada, por decirlo así, o quede marcada en el pedazo de roca. Entonces, cuando nosotros cogemos la roca y vemos una imagen de, por ejemplo, de un insecto, de un hongo, de una bacteria, también puede ser, no es que esté allí la planta, no es que esté allí el hongo, sino es simplemente su imagen como era antes. ¿Sí? Ya no queda nada, simplemente es la marca del carbono que había dejado hace mucho tiempo atrás. El tercer tipo de fosilización es el de preservación duripártica. Es el tipo de fósiles, digamos que más comunes y que ustedes de pronto conocen más, porque este tipo de fosilización sí como tal son restos. Es decir, no es materia orgánica que ha sido reemplazada por materia inorgánica. No, esos sí son restos. ¿Por qué? Porque resulta que las conchas y los huesos están constituidos por materia también inorgánica. Entonces es carbonatos de calcio. Y el carbonato de calcio pues no se degrada tan fácil como otro tipo de materia orgánica. Entonces en este caso se van a preservar muy bien y sí constituían hace mucho tiempo parte del organismo. Entonces sí eran parte de las conchas verdaderas que tenía, por ejemplo, un molusco o tenía un artrópodo. Y también los huesos, por ejemplo, de algún otro animal, como puede ser un dinosaurio o un ave. Entonces, en este caso, hablamos de una preservación. ¿Por qué? Porque se ha mantenido intacto, no ha sufrido modificaciones químicamente como tal, sino que ha estado ahí guardadito, muy bien cuidado por esos sedimentos. Vamos a ver entonces otro tipo de fosilización. Bien, vamos entonces a ver los otros tipos de fosilización. Tenemos entonces el tipo de fosilización de molde. Es un tipo de fosilización donde también se reemplaza los componentes orgánicos por componentes inorgánicos. En este caso, producto de la sedimentación de todas esas capas de tierra. En el caso, por ejemplo, de las conchas, lo que hace es que se ocupan, ¿sí? En el caso de un vaciado, de un molde de tipo vaciado, entonces se rellena esa concha y adopta la forma interna de cómo era esa concha. Entonces vemos dos tipos de molde. El primero es un molde, un molde interno, es decir, se llena la concha de ese material y copia la morfología, obviamente, interna. Si yo encuentro ese tipo de fósil, yo no sabré nunca cómo fue por fuera, sino solamente cómo era por dentro. En el caso del molde que copia la morfología externa, pues va a suceder lo mismo, simplemente que copia la morfología de afuera. Entonces, cuando yo lo saque, va a aparecer vacío, ¿sí? Y va a adoptar la forma entonces solamente de la parte externa de la concha o pues puede ser también de un hueso que ya no está. Vamos a ver otro tipo de fosilización, encontramos la momificación. Entonces yo les había mencionado en clases anteriores que las momias como tal no se consideran como un fósil, si estamos hablando de momias humanas. ¿Por qué? Porque es que las momias humanas no tienen un tiempo de antigüedad aproximado de 100 millones de años. Entonces cuando un fósil se considera como, o una momia se considera como fósil es porque ya ha tenido más o menos 100 millones de años como mínimo de antigüedad. Si tiene menos de eso, no se considera fósil y no se considera entonces válido esa momia. Aparte de eso, bueno, en el caso de la momificación, no sé, pues lo incluyo acá, pero no es como tal un fósil, porque el componente de la momificación es totalmente orgánico, ¿sí? Se ha preservado la materia orgánica de ese organismo porque no ha habido procesos de degradación. O sea, las bacterias no la han degradado o factores ambientales como la lluvia, la erosión, el viento no han provocado esa descomposición. Y debido a que pues no hay presencia de oxígeno, también se evita ese proceso de descomposición. En donde podríamos encontrar momificaciones, digamos, naturales en lugares, por ejemplo, permafrost, donde está primero muchos metros bajo tierra y donde no ingresa agua, no ingresa lluvia, no ingresa viento, no ingresa ningún tipo de movimiento que pueda afectar ese organismo que está allí. Se pueden presentar momificaciones en lugares muy fríos, como pueden ser, por ejemplo, en los polos, o en lugares también muy, muy calientes,
y secos. Y por último vamos a hablar de los fósiles vivientes, los comúnmente llamados fósiles vivientes. Se les llama así simplemente porque son organismos que son muy antiguos y que aún permanecen existiendo. Debido a que presentan pocos cambios evolutivos desde sus ancestros, entonces se les considera como un fósil viviente. Eso no quiere decir que sean tal cual como existieron hace millones de años. Han sufrido cambios, sí, adaptaciones, mutaciones, pero son muy pequeñas y casi que los hacen ser muy parecidos o muy idénticos a los ancestros que le dieron su origen. Ejemplo de ello, encontramos por ejemplo muchas plantas, en el caso de China, los jingos, encontramos el panda, ¿sí? Pero ojo, repito, no son organismos que hayan permanecido iguales o exactamente iguales a su origen. Han sufrido cambios, pero esos cambios son muy pequeños y casi que podría decirse que son una copia parecida, no exacta, parecida a como fueron sus ancestros. Entonces, teniendo en cuenta la explicación que acabamos de hacer, la idea es que a través del uso de la plastilina vamos a realizar o vamos a recrear los diferentes tipos de fosilización. Entonces, van a ser primero, o el primer paso de la actividad, es recrear cómo se da el proceso de fosilización en general. Segundo, van a recrear ahora sí los diferentes tipos de fósiles. Entonces, empezando por los moldes, van a ser el molde externo, molde interno. Van a ser un proceso de permineralización también. Van a ser el proceso de impronta. Y van a ser el proceso también de preservación.